Ponemos, hermanos, en esta parte de esta meditación, de este Santo Rosario de hoy, a escuchar y meditar la liturgia de la palabra. Hoy terminamos de meditar esta serie de discursos de despedida de nuestro Señor Jesucristo en la última cena, en el Evangelio de San Juan, y con una situación muy importante, muy particular de esa discusión que se da en esas primeras comunidades cristianas allá en la ciudad de Antioquía, que origina ese primer concilio de Jerusalén. Pongamos pues toda nuestra atención, nuestro corazón para meditar esta palabra y que esa palabra se haga viva en cada una de nuestras vidas. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme a la tradición de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé, y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre la controversia. Los apóstoles y los presbíteros con toda la iglesia acordaron entonces elegir alguno de ellos y mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, Bersabá y a Silas, miembros eminentes entre los hermanos, y les entregaron esta carta. Los apóstoles y los presbíteros hermanos saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, convertidos del paganismo. Nos hemos enterado de que algunos de aquí, sin encargo nuestro, os han alarmado e inquietado con sus palabras. Hemos decidido, por unanimidad, elegir algunos y enviarlos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, que han dedicado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. En vista de esto, mandamos a Silas y a Judas, que os referirán de palabra lo que sigue. Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que las indispensables, que os abstengáis de carne sacrificada a los ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de la fornicación. Haréis bien en apartaros de todo esto. Salud, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Rige los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga y que le teman hasta los confines del orbe. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Lectura del libro del Apocalipsis. El ángel me transportó en éxtasis a un monte altísimo y me enseñó la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo enviada por Dios, trayendo la gloria de Dios. Brillaba como una piedra preciosa, como jaspe translúcido. Tenía una muralla grande y alta y 12 puertas custodiadas por 12 ángeles, con 12 nombres grabados, los nombres de las tribus de Israel. A oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y a occidente 3 puertas. La muralla tenía 12 basamentos que llevaban 12 nombres, los nombres de los apóstoles del Cordero. Santuario no vi ninguno, porque es su santuario el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no necesita sol ni luna que la alumbre.
porque la gloria de Dios la ilumina y su lámpara es el Cordero. Palabra de Dios. Te Te alabamos. alabamos, Señor. Aleluya. El Señor mi Dios reina con poder. Aleluya. El Señor mi Dios reina con poder. Bueno, tenemos que afinar un poquito. En aquel tiempo, en lectura del Santo Evangelio según San Juan, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el que me ama guardará mi palabra, mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado. Pero el defensor, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy yo como la del mundo. Que no tiemble vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis oído decir: me voy y vuelvo a vuestro lado. Si amarais o alegrarais de que vaya el Padre, porque el Padre es más que yo, os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda sigáis creyendo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, buenos días, hermanos. Saludos a todos. Un gusto de compartir con ustedes nuevamente la palabra del Señor, pues, que es el alimento espiritual. Como escuchamos ahorita en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, que la iglesia naciente está siendo predicada por los apóstoles, en este caso Pablo y Bernabé. Bueno, se topa con los primeros problemas, por así decirlo, a nivel interno, al llevar la buena nueva a los pueblos paganos. Y es que, bueno, algunos de los judíos dicen que habían aceptado esta palabra, pretendían que para aceptar a los no judíos dentro de la fe cristiana, estos deberían de circuncidarse, igual que lo hacen los judíos. Y llegaron inclusive hasta pedir que también pues vistieran como judíos y guardaran otras de las observancias judaicas. Entonces, y eso ocasiona un montón de roces con los nuevos creyentes, entre Pablo y Bernabé, y se armó como que dice un zafarrancho ahí. No se ponían de acuerdo, unos decían que sí, otros decían que no era necesario, y bueno, fue tanta la discusión que entonces lo que conlleva, como nos decía ahorita Alexander, a la realización del primer concilio en Jerusalén, o como le dicen, o conferencia apostólica. Y esto más o menos, buscaba por ahí, me decía, dice que esto databa más o menos como del año 50 después de Cristo, vean ustedes, ¿verdad? Entonces, aquí se deciden, bajo la luz del Espíritu Santo, no imponer cargas tan pesadas a los no judíos, más que las que ya se mencionan ahí en la lectura: no comer carne de animales sacrificados, no fornicar y otras cosas, ¿verdad? Para que ellos pudieran entrar dentro de la fe cristiana. Entonces, vean ustedes que eso sucede ya 50 años después de Jesús, y cómo la iglesia, que está en expansión, ¿verdad?, que ya se está expandiendo por todo lado, tiene que ir enfrentando y sorteando todo tipo de tropiezos y de problemas para ir cimentando sus bases. Sabemos que, bueno, obviamente, pues desde entonces la iglesia ha ido cambiando, evolucionando constantemente, aún ahora
sigue evolucionando y muchas cosas. Antes las misas se daban en latín. Los sacerdotes, cuando se celebraban, era de espaldas al pueblo, solo viendo para el frente al público. Está el Santísimo. Entonces, bueno, eso y otro montón de cosas más. La iglesia se ha ido adaptando a las necesidades de la sociedad. Y bueno, eso también es una llamada de atención para nosotros, ¿verdad? Que a veces pues tendemos a ser, como dicen por ahí, más papistas que el Papa, ¿verdad? Porque a veces nos gusta exigirles a nuestros hermanos en la iglesia o en la misma fraternidad cosas que ni nosotros mismos cumplimos. A veces somos como los fariseos, ¿verdad? Estamos imponiendo cargas, ¿verdad? Y nos gusta señalar los defectos de los demás como si que nosotros fuéramos perfectos. Inclusive a veces hasta llegamos a ser piedras de tropiezo para los hermanos y provocamos su alejamiento de la iglesia o de la misma fraternidad. Yo me acuerdo que, sí, porque eso sucede, yo me acuerdo que a la fraternidad hace mucho tiempo llegó un muchacho ahí, muy alegre, medio charlatán, hablantín, y yo lo vi como que él llegó a la fraternidad, no me pareció, ¿verdad? Que llegó como a medir a la fraternidad, o al rato era que andaba detrás de alguna chiquilla, no sé qué sé. Pero yo dije, bueno, este muchacho no, este chavalillo no va a durar ni 15 días en la fraternidad con solo verlo, ni voy a gastar mucha salida, como te dice, hablando con él, porque yo decía que no iba a durar mucho. Y no, para mi sorpresa, sí duró como 2 o 3 años, duró una fraternidad. Inclusive hasta fue a misionar con nosotros. Entonces vean ustedes que por Dios, hermanitos, tengamos cuidado con esto. Y tal vez no es ser alcahuetes, ¿verdad? Pero sí ser justos en nuestras apreciaciones y sobre todo ser de puertas abiertas, no ser excluyentes. Como les decía el Pacho por ahí la otra vez, dice, todos tenemos derecho a buscar la luz, ¿verdad? A ser perdonados, ser escuchados, restituidos en nuestra dignidad. Y nosotros no podemos negarles tampoco el agua viva a aquellos que buscan saciar su sed en la palabra del Señor, en nuestros movimientos, a nuestro lado, ¿verdad? En la comunidad cristiana. Entonces, nosotros no somos ni dueños del movimiento para decidir quién puede o quién no puede ser parte del movimiento, y mucho menos ser parte de la iglesia, ¿verdad? Vea que es por algo decimos iglesia católica, es universal. Entonces todos pueden entrar, todos pueden venir. No tenemos que estar poniéndole cargas a las demás personas, aceptarlos. Vemos que aquí ya los discípulos y los apóstoles, bueno, ya ellos están evangelizando, están cumpliendo con esa misión que Jesucristo, para la cual Jesucristo los había preparado, para evangelizar y llevar la palabra, la buena nueva, a todos los pueblos. Aquí están ya por Antioquía y un otro montón de pueblos paganos son los que empiezan a recibir esa palabra. Especialista San Pablo, ¿verdad? Uno de los especialistas en predicar la palabra. Y en estos pueblos. Entonces, esa es parte de nuestra misión, de hecho. No solamente estar rezando y metidos en nuestras casas o metidos en la iglesia, sino también llevar la palabra a nuestros hermanos, ir a misionar. Y si tal vez no es que vamos a ir a estar dando charlas o homilías o haciendo oraciones en otros lugares, pero al menos con nuestro testimonio ya estamos evangelizando, ¿verdad? Como sucedía con las primeras comunidades cristianas, de hecho, me acordamos de las lecturas que dicen que la gente de los pueblos decía, pero ¿quiénes son estos? Mire, que se ven así tan alegres,
que comparten, que están ellos unidos y se apoyan los unos con los otros. ¿Quiénes son ellos? Qué interesante, vamos a unirnos a ellos para vivir de esa alegría y de esa hermandad. Eso era lo que sucedía. Esa era la evangelización que se estaba haciendo con el testimonio. Aquellos hermanos atraían a los nuevos, entre comillas, prospectos, ¿no? O a los nuevos hermanos a acercarse y a unirse a esa iglesia que estaban haciendo. Pues así también nosotros, con nuestra alegría, con nuestro amor, con nuestra humildad y con nuestra fe, nosotros podemos también hacer que muchas otras personas, empezando por nuestros hogares, que a veces cuesta, ¿verdad? Inclusive, eso es una batalla que a veces tenemos en nuestros propios hogares, tratando de nosotros de traer a la iglesia a nuestras familias, a nuestros amigos, a los vecinos y hasta compañeros de trabajo. En fin, eso es un proceso y es un proceso constante. Entonces, es una bonita misión que nos toca a nosotros también, acercar a muchas otras personas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí que, bueno, el responsorio en el Salmo nos dice, Señor, que todos los pueblos te alaben. Todas las personas están llamadas a ser parte del pueblo de Dios. No solo el pueblo de Israel, ¿verdad? No solo los de la fraternidad, los de la Legión de María, los lectores, los catequistas. No, 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 no. Aquí se trata de ser todos hijos de Dios en una gran familia, llamados a la salvación. No hay preferidos, no hay preferidos, todos iguales, ¿verdad? Y el que quiera ser el primero, dijo Jesús, tiene que ser el último. Recordemos, ser el servidor de los demás. Y fue lo que nos enseñó Jesús. Cuando se subió a las mangas y se puso a lavarle los pies a los discípulos. ¿Para qué? Ya él siendo el maestro, se pone a lavar los pies para enseñarles que él no venía a ser servido, sino a servirle a los demás. Así tenemos que ser nosotros. Parte de ese testimonio que tanto hablamos. Y bueno, en el Evangelio sí, Jesús nos dice que la manera de amarlo es a él simplemente es guardando su palabra, viviendo lo que Cristo nos mostró a lo largo de su predicación. Y esto es poner en práctica sus enseñanzas. Si amamos a Jesús, a quien no vemos, porque es lo que decimos, lo amamos a él, pero no lo vemos, pero lo amamos. Entonces, con más razón, tenemos que amar a nuestros hermanos, a quienes sí vemos. Parece fácil decirlo, ¿verdad? Parece fácil decirlo, pero es lo que el Señor nos enseña. Por eso, somos capaces nosotros de sentir compasión por el que sufre, o por aquel que pasa hambre, que tiene necesidad, tanto material como espiritual. Cuñada. O somos capaces de dar fortaleza al que vive en soledad. Sabemos escuchar y dar de nuestra parte, de nuestro tiempo, y llevar alegría a los corazones que claman por ser comprendidos y aceptados. Eso es parte, y es lo que tenemos que hacer nosotros. Aplicar esa misericordia ante el hermano sufriente. No podemos andar por ahí dejando pasar desapercibidas todas esas situaciones que se dan, y a veces hasta a la par de nuestro hogar, con nuestros vecinos, está pasando situaciones de esas y nosotros allá viviendo el sueño en lujos, ¿verdad? Por otro lado, ni cuenta nos damos. Tenemos que tener esa sensibilidad importantísima ante el hermano que sufre, ¿verdad? Entonces, a veces más bien
parece que nosotros andamos como con una guerra interna, ¿verdad? Parece que más bien a veces nosotros somos los que necesitamos ser pacificados, ¿verdad? Increíblemente. Nosotros parece somos los que necesitamos mucho de esa paz, ¿verdad? De esa ayuda. Y vean que Jesús inclusive vuelve a decirle a los discípulos, a los apóstoles, dice, la paz os dejo, no la paz que el mundo da. Eso tiene que significar Jesús para nosotros, ¿verdad? Cuando lo recibimos es una paz, pero no hablamos de una ausencia de conflictos, tal vez. Porque más bien Jesús, recordemos que Jesús dijo, yo vengo a traer fuego, ¿verdad? Vengo a traer fuego, ¿verdad? Decía él, ¿verdad? Pero, sí. Sino que hablamos de una paz que nos da serenidad, de encontrarnos con nosotros mismos y aceptarnos tal y cual somos nosotros, con nuestros defectos y con nuestras imperfecciones, y no pretender buscar la paz, como hemos dicho muchas veces, en el mundo, en el bullicio o en los placeres mundanos, que lo que nos deja pues es un vacío más bien, nada nos deja eso. Jesús se está despidiendo aquí de sus discípulos, se está ya despidiendo, y les dice que no se entristezcan, obviamente, porque es algo raro. Me dice, me voy, pero volveré. Me voy ya, pero hasta luego, chao, pero voy a volver. Es algo confuso. Ellos no lo comprendían, ¿verdad? Pero él dice que les va a dejar un amigo, un abogado, Paráclito, ¿verdad? Para que los guíe, que les ayude a recordar todas las enseñanzas. Bueno, este mismo espíritu es el que hemos recibido nosotros al ser bautizados. Y la pregunta es, ¿estamos viviendo conforme el Espíritu nos dice? ¿Estamos siendo nosotros guiados por este Espíritu Santo de Dios? Porque si en nuestro corazón hay guerra, odio, rencores, temores, dudas, tantas cosas que se nos vienen, creo que pues definitivamente estamos lejos de ese Santo Espíritu. Y mucho menos de decir que estamos amando al Padre. Qué bonito lo de las moradas, muchas moradas. Jesucristo nos tiene preparadas las moradas a todos nosotros. Dios primero, que nosotros seamos merecedores de ir a vivir y habitar esas moradas que nos está preparando a nosotros. Y de hecho tenemos que luchar. Esa es nuestra lucha. Es una lucha individual. Recordemos algo importante, que la salvación es individual. A mí no me salva mi mamá, mi papá o mi hermano o los que están orando allá por mí, no. Yo me salvo a mí mismo. Esas moradas, si yo quiero ir a vivir ahí, en un penthouse de esos, en VIP, con piscina y todo, yo tengo que ganármela en esta tierra. Y Él quiere que nosotros vayamos a vivir en esas moradas. Así es que pidamos, hermanitos, que la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean los que gobiernen en nuestras vidas, de manera que nuestros actos sean un reflejo verdadero de su amor. Y así poder dar un testimonio real de que estamos amando al Padre y de que en verdad hemos encontrado el tesoro perdido. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, una vez más, por esta oportunidad que hemos tenido, primero de meditar el Santo Rosario y luego de esta liturgia de hoy, que tiene para nosotros palabras de vida eterna, que llega hasta nosotros, ¿verdad? Como un soplo que ya nos advierte esa presencia del Espíritu Santo, que lo vamos a celebrar todavía con mayor fervor y solemnidad dentro de 15 días. Y ya hoy se nos anuncia que ese Espíritu Santo que está con nosotros para auxiliarnos, para protegernos, para darnos la fuerza, la valentía, el coraje, el deseo de seguir adelante y seguir perseverando.
Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se Todo Dios se recrea le en crea hermosa en belleza. belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, María, yo te ofrezco ofrezco este mi día alma, vida mi vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era Ahora principio, siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Francisco y Santa Clara de Asís, ruega por nosotros. María Auxiliadora, ruega Ruega por Padre, nosotros. del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, hermanos, que tengan un excelente y bonito domingo. Santa alegría. Alegría. Semana muy llena de bendiciones. Que Dios me los acompañe. Amén. Amén. Nos vemos. Buen día, bendiciones.